Bueno, ¿qué tal? Les cuento un poco. Primero, los parciales. Van a estar entre mañana y el sábado. Ya sé que estamos cerca del examen, pero bueno, quédense tranquilos, igual. ¿Qué les iba a decir? Como saben, la última clase no va a estar, la última teórica, o sea que ya los temas ya los vimos todos. Lo habría pensado para hoy, sino que tenemos clase hoy, tenemos tiempo el lunes y el miércoles después, que habrá consultas. Lo que había pensado para hoy es mostrarles un par de ejemplitos de cómo trabajar con series de timoner, cómo usar la metodología, digamos, de Bob Jenkins usando R, ¿sí? Son ejemplos muy básicos, no, pero bueno, como lo habíamos charlado el otro día, me habían preguntado, me parece que podemos empezar a hacer eso y después, bueno, ir viendo los ejercicios que queden y también tenemos el lunes para sacar dudas. Así que si les parece, mi idea era hacer eso. No sé qué, igual no les voy a tomar, les puedo llegar a tomar, tipo, interpretar un gráfico, pero no les voy a tomar tan serie y analizarla con R porque tiene sus vueltas, no lo vimos con suficiente tiempo. Pero era más que nada para que tengan también algunos ejemplos. ¿Les parece bien? Después el lunes hacemos práctica de lo que quede y consultas. Si puedo, les voy a subir algunos gráficos y cosas como para que tengan para practicar o analizar y que lo puedan consultar el sábado a ver si se entendió la metodología, digamos. El sábado, digo el lunes, porque se entendió la metodología. Pero bueno, no va a ser antes de que les mande las notas, porque ahora tenemos que terminar eso, si no me van a matar ustedes, los testificados y bueno, otros más. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿Una consulta de algo? No. El parcial va a ser similar digamos, al primero, en el sentido que va a tener una cierta cantidad de preguntas, no sé, 4 calculo, 5 en sumo, pero calculo que veremos, según qué tal hacen las preguntas. La diferencia es que pueden llegar a tener que hacer algo de R, por ejemplo, en la parte de simulación. ¿Sí? O sea, lo que vamos a ver hoy no les voy a pedir que hagan en R eso, porque si uno va a tener los comandos y todo, no lo vimos con suficiente tiempo, no les voy a pedir eso. Pero si en la parte de simulación pueden tener que hacer algo en R, y bueno, lo resolverán, darán la respuesta y además me subirán el script para. Bueno, el script para que yo lo pueda correr y chequear que funciona. No, les voy a pedir que me pasen el texto si yo lo puedo copiar, pegar y correr. Y tiene que correr, digamos. Tiene que ser autocontenido. Tipo, no tiene que necesitar ni un paquete que yo no tengo ni nada, ¿no? Lo que sí no les, eso después lo quiero seguir, lo charlamos bien la semana que viene, pero no les va a dejar el formulario subir archivo de R, así que lo que en ese caso pueden hacer es pegar el script en un archivo de Word y subirlo con un punto, y ahí sí les va a dejar subir. Si quieren mandar, o sea, no, con que me manden el script estamos. Si quieren además mandar una foto de la pantalla, también puede servir, pero con que me pasen el script y me pongan la respuesta en todo caso o ahí mismo, como comentario, o en la hoja del examen, alcanza. Pero lo posible en la hoja del examen igual pongan la respuesta así, puedo mirar ahí. No sé dónde se guarda, ¿dónde se guarda el script? No, pero a ver, directamente abrí un archivo de Word, copias el texto del script, lo pegás en Word y lo guardás en Word, te fijas bien en qué carpeta se guarda y eso. Si los archivos de Word sabes a dónde van, hacelo así directamente. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, la idea es mostrarles algunas cosas. Yo ya les había hablado un cachito de la metodología de Bob Jenkins.
y en la teórica les había mencionado algunos test. Ahora después les voy a contar un poquito más sobre estos test para que entiendan un poco lo que está pasando. Pero básicamente la metodología era identificación, estimación, verificación, análisis, o diagnóstico, digamos, si quieren, y de ahí usarla. En general, usarla. En general esto significa predicción, ¿sí? Sin embargo, hay otras aplicaciones. Muchas veces esto puede ir no en un modelo univariado, ¿sí? Nosotros estamos viendo solamente modelos de series de tiempo univariadas, donde la variable depende solo de su propio, digamos, la variable, ¿sí? Las variables del proceso, digamos, pero es un proceso univariado, digamos, como de dimensión 1, ¿sí? La I depende solamente de su propio pasado. Existen modelos mucho más complejos y obviamente mucho más útiles y que representan situaciones mucho más generales. E incluso esto se puede combinar a veces con el modelo lineal cuando uno tiene situaciones de autocorrelación. No sé si el inicio de econometría y sabe qué es eso, pero uno a veces está bueno identificar la estructura temporal de las variables con las que uno está trabajando para hacer más modelos complejos que lo tengan en cuenta y que entonces se pueda trabajar mejor. O sea, no es la única aplicación que tiene esta modelización de la serie de tiempo, pero como que la que estaba pensada originalmente es la predicción. Sí, la predicción de los valores siguientes de la variable. ¿Ok? La identificación ya vimos que en general se hace mirando los correogramas y en base tratando de ver qué patrón sigue y qué modelo podría hacer. Yo acá les voy a mostrar unas series que están un poquito exageradas porque los hice para que se noten bien. Ahora les voy a comentar, esto tiene bastante más vueltas y por eso es que el modelo en realidad tiene ok, no ok, ¿sí? Si algo no está ok, volvemos porque justamente no es tan simple como mirar los correogramas y decir, es esto, ¿sí? O sea, es como una primera herramienta visual, pero no funciona tan bien. El paso de estimación es, bueno, si yo identifiqué un AR2, no es que mirando el gráfico identifique un AR2 con Φ1 igual a tanto, Φ2 igual a tanto y delta igual a tanto. Fui un AR2. Tengo parámetros para estimar, ahí los estimo. ¿Cómo? Ahora les comento mínimamente, pero en realidad no nos vamos a detener. Obviamente tiene todas sus vueltas, pero esto por suerte lo hace siempre cualquier software con el que estemos trabajando. La verificación es chequear un par de cositas que ahora charlamos cuáles son. Son tres básicamente. Que si salen bien es cuando en general decimos está ok, y si salen mal es cuando tenemos que probar con otro modelo. Esto de si sale bien y si sale mal obviamente es relativo, ¿sí? Puede salir mejor y peor, ¿sí? Y después obviamente uno ahí decide, incluso prueba varios modelos distintos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer algo muy básico. Hay algoritmos que hacen esto automáticamente, incluso hay uno que era creo que del MECON, creo que se llamaba X12, X11, ahora no me acuerdo. No sé si alguien lo escuchó nombrar alguna vez. Es del Ministerio de Economía, que básicamente lo que hace es explorar un montón de modelos y elige el que minimiza un cierto criterio, que son los criterios de Akaike y de Schwartz, que son dos valores que cuanto más chico dan, supuestamente mejor es el modelo, mejor es el ajuste del modelo, si son dos criterios que tienen en cuenta, por un lado que los residuos de la estimación sean chicos, pero por otro lado que el modelo no tenga demasiados parámetros. Esas dos cosas las ponderan, cada uno a su manera, y cuanto más chico da eso, mejor, ¿sí? Y hay muchos algoritmos que lo que hacen es poner un montón de modelos y elegir el que minimice el criterio y entonces se queden con ese, ¿sí? Mi idea acá no es, descubrir la pólvora, sino que entiendan más o menos cuál es la lógica, ¿sí? Es simplemente para eso, insisto, lo que vamos a ver es recontra básico. Hay software mucho más específico y más práctico por ahí que R, o por lo menos tal vez haya paquetes en R que son mucho más prácticos, con muchas más herramientas visuales. Lo que vamos a ver nosotros es muy sencillo. Y hay software que son mucho más específicos y también son más simples de usar. Pero la idea es que entiendan cuál es la lógica de cómo está pensado artificialmente. Y después de acá hay 1.000.000 de extensiones. De hecho, insisto, esto se puede mezclar con el modelo lineal.
se pueden ver modelos multivariados, los modelos BAR, los BARMA, los BMA, que no son los Video Music Awards, sino los más vectoriales, modelos de función de transferencia, esto se le puede agregar estacionalidad, heterocedasticidad condicional, que son los modelos ARCH, GARCH, etc. Los distintos paquetes de R, ahora te cuento. O sea, esto tiene un montón de derivaciones. Al que le interesa el tema, lo que le puedo decir, primero que nada, es por ahí hagan un curso de econometría, no sepan que dan bastante de series de tiempo. Y a que le interesa mucho el tema, y bueno, pónganse a leer o busquen su buen curso de series de tiempo en algún lado, porque hay muchísimo para aprender. Lo que estamos acá es teniendo como una idea básica, sepan que esto va para todos lados, ¿sí? Funciones nuevas, mira, hay paquetes, por ejemplo, primero yo bajé, hay algunos paquetes que igual van a estar para estas cosas básicas de acá, pero hay paquetes que por ahí ya incluyen ciertas herramientas gráficas, que por ahí te incluye un comando que no solo te tira los resultados de la estimación, sino que te muestra un montón de grafiquitos y cosas por el estilo. ¿Cuáles son? No sé, me tendría que poner a investigar, pero esas cosas a veces pasan. Y después hay directamente software dedicado a econometría que ya tiene incorporadas esas herramientas, que obviamente es software comercial. Pero, qué sé yo, a veces tienen mejores gráficos o te presentan la información de mejor manera según el paquete que estés usando y las funciones que estés usando. ¿Sí? Entonces, bueno, no, o sea, alguna pregunta después acá ahora después vamos para ver los test de qué tratan, pero ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos. Todo genial. Ok. A ver. Yo tengo acá, tengo dos series cargadas ya en R que se llaman I y X, porque estaba así como en un derroche de creatividad hoy. Así que vamos a analizar las dos, como para tener un poco de un par de ejemplos diferentes. Y cargué un par de paquetes. Creo que el T-Series no hacía falta esto, pero es un paquete muy clásico de serie de tiempo, así que lo cargué por las dudas, además pues ya tenía bajado. Y bajé estos dos porque lo necesitaba para ciertas funciones que no encontraba bien con qué hacerlo. Pero no es que sean estos los paquetes que se usan para hacer series de tiempo. El T-Series es bastante clásico, pero, o por lo menos lo era cuando yo estudié en la maestría, que en esa época sabía más de R que de series de tiempo en R. La verdad que tendría que buscar todos los archivos que tengo de eso para ver que era como, porque seguramente había mejores comandos que esto. Pero nada, uno se pone a buscar y cómo hago el test de Carquevera o cómo hago, no sé, el test de Box Pills en R y te aparece el paquete tal. A mí me apareció yo, a lo mejor si buscan les aparece otro que puede ser mejor o peor. Que en medio es el mundo del software libre, ¿no? O sea, uno como que está bueno por ahí hablar con gente que sabe del tema y que sabe trabajar tal cosa en R, que se sabe trabajar el tema en R, porque es como que, bueno, por ahí les tira más la posta de que voy a usar. Pero digo, estos van a funcionar y van a estar bien, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer, creo que están cargados, pero por todas, estos paquetes, recuerden que primero uno se los descarga desde paquetes, entrar paquetes, se elige un repositorio y después se busca en la lista esa eterna, se hace scroll hasta encontrar el paquete que uno quería, y una vez que se instala el paquete, después simplemente uno ya, cada vez que lo necesite, incluso en otras sesiones, lo carga con el comando de la librería. Así que voy a cargar los tres, creo que ya estaban cargados, pero bueno. La primera serie que vamos a analizar es la que yo les dije que se llamaba AI. O sea, es una serie que es una serie de tiempos, como objetos son un montón de números, ¿no? En este caso es un vector en R, pero son un montón de números. Una cosa que puedo hacer es plotearlo, y lo más cómodo siempre, como son datos que están ordenados temporalmente, es unirlos con líneas, por eso el argumento de ese type con la L. Y entonces primero lo voy a detallar un poco. Luego esta serie, ¿sí? Que de hecho hay un paso previo a esto que yo no les mencioné porque no es estrictamente parte de la metodología, pero que es el siguiente. En realidad, todo este procedimiento, recuerden que funciona si el modelo, si la serie es estacionaria, ¿sí? Si se cumple las funciones de estacionalidad, y además tendría que ser invertible, que todo eso lo vamos a poder incluso verificar un poco después. Pero si yo viera una serie
que tiene una tendencia creciente clarísima, ¿no? Que esto mismo lo hace, pero a lo largo de una recta que crece así. Súper, súper claro, ¿sí? O una serie que tiene muy poca variabilidad al principio y mucha al final. ¿Sí? No llegué a hacer ejemplos de eso, pero si lo podría hacer ahora sí. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? O una serie que, por ejemplo, sube, se queda por acá arriba, después baja, se queda por acá abajo, después sube, etcétera. Ese tipo de comportamientos son característicos de series no estacionarias, ¿sí? O sea, una serie para que podamos empezar a hablar y trabajar, tiene que tener una variabilidad más o menos estable, tiene que tener una media estable, o sea, una varianza constante, o sea, las condiciones que sabemos de estacionalidad, ¿no? O sea, digamos, lo que significa la estacionalidad de la media tiene que verse como que siempre gira alrededor de un cierto valor, que en este caso está alrededor de, no sé, 6, 5, por ahí. Y no tiene que tener grandes rachas de valores que se quedan como por arriba y grandes rachas de valores que se quedan como por debajo, porque todos esos son signos de no estacionalidad. ¿Sí? ¿De ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? Esta se ve bastante bien. Digo, uno puede decir acá y acá, pero al azar, obviamente que al azar puede pasar algo así cada tanto. Lo que no puede ser es toda la serie así. Y otra cosa más iba a decir, también podría pasar que la serie tenga como un momento en el que explota y se sacude mucho y después vuelve a la normalidad, ¿sí? Eso no es estacionario, estrictamente hablando, y lo que tiene es que estos modelos tan simples no lo van a poder capturar, pero sí, para eso están los modelos de los estereocisticidad condicional. Son los modelos que están pensados para, por ejemplo, series financieras. Así que hacer un TCR y con los videos me veo medio perdido. Bueno, si vieron el lunes, le dedicamos un rato a practicar un poco eso. Igual lo podemos practicar con alguna cosa de simulación y eso. Sí, sí. ¿Viste? Igual por ahí con las cosas que no tengas que calcular y las charlamos. Esto de heterocerticidad condicional es la idea de que si en un momento alguna observación da muy lejos de la media, eso va a hacer que en los próximos periodos la varianza de la serie, la variabilidad, sea mayor. ¿Sí? Esto que representa ahí, no sé, fenómenos de los mercados financieros. Un día se mueve siempre un activo, la variación diaria de un activo se mueve entre ciertos valores. Ahora, un día llega a caer 15%, y bueno, sabemos que los próximos días van a ser complicados. ¿Sí? El próximo día, por ahí mañana sube 7, después baja 8, después sube 15, y después se va a ir acomodando. ¿Sí? Ese tipo de comportamientos, es típico, por ejemplo, insisto, en los mercados financieros, se representa, se trata de recoger con los modelos de heterocerticidad condicional. Eso sería el caso, que no son estos modelos que estamos viendo. Pero toda esta serie no tiene características que hagan pensar que no se puede ajustar bien con un proceso básico. ¿Ok? Ese es como el paso previo, en realidad. Una vez que vemos que esto puede andar, ahí es donde sí vamos a pasar estrictamente a la parte de identificación. Como mirando la función de autocorrelación simple y la parcial. Para eso están estos dos comandos, ACF, PACF, P es la parcial y la otra es por autocorrelation function. ¿Sí? Esta es la FAS y esta es la FAB. Puede haber otras mejores, pero estas son básicas, de hecho creo que vienen, no sé si no vienen en el paquete básico de R, de hecho. Que lo que me muestran es un correlograma, básicamente. Agarran de la serie, calculan el correlograma. ¿Qué es lo que hacen? Vuelvo un minuto, porque por esto a veces no se entiende, vuelvo un minuto el pizarrón. En el correlograma lo que se representa no son los ρ, en realidad. ¿Sí? Los ρ, si uno tuviera el modelo, uno podría calcular los ρ como venimos haciendo. Esto es al revés. Yo no tengo el modelo, lo que voy a mostrar en realidad no son los ρ, sino que quiero estimarlos. O sea, yo lo que voy a mostrar es ρ1 estimado, ρ2 estimado, ρ3 estimado y así. Y los estimadores de los ρ no son nada raros, son estimadores de la covarianza o estimadores de la varianza. Es una cosa así. No me acuerdo exactamente la fórmula, pero es algo así como la suma de IT menos IT menos K, de IT, perdón, menos I raya, por IT menos K menos I raya,
y esto no va desde 1 hasta t, porque obviamente acá si pongo 1 me da negativo, ¿sí? Pero va desde k más 1 hasta t, y abajo debe ir algo como, supongo. No me acuerdo si son de decir si hay alguna corrección, pero digamos que esto es un estimado, esto va a estimar a rho sub k. O sea, esto puede ser un estimador de rho sub k. Si ven que si dividiera por n arriba y abajo, esto sería como la varianza, digamos 0, esto sería como la covarianza entre IT y T menos K, es decir, como un estimador del gamma K. ¿Sí? No sé si, insisto, ahora no recuerdo si es exactamente esta la fórmula o si hay alguna corrección, pero aproximadamente con algo así uno usa estimadores de los ρ y los grafica. ¿Sí? Y después usando los ρ se puede usar una fórmula recursiva para calcular valores de la FAB. ¿Sí? No se hacen los determinantes esos porque sería muy costoso computacionalmente, en general se usa una fórmula recursiva que me va dando los fijos. Ahí estamos, y eso es lo que voy a mostrar en los correlogramas. No es que va a ser calcular las esperanzas y las cuantitas que hicimos en la clase pasada. ¿Se entiende eso? ¿O no? ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, volvamos a... Estoy grabando, ¿no? Sería bueno que quede grabado así. Entonces, si yo muestro ahora la función de evaluación parcial, no me está dando las valores acá. Creo que hay manera de que me den los valores. No me interesa mucho ver los valores porque, a ojo, o sea, es mucho más claro el gráfico que ver, pero obviamente, fíjense que acá me está dando el rho 0, por eso llega hasta 1. ¿Sí? En realidad yo tengo que empezar a mirar desde acá. ¿Sí? Este sería el rho 1, este sería el rho 2, el rho 3, el rho 4, el rho 5, etc. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tengo algo. Tendría que haberlo hecho para que se puedan ver los dos puntos. Hola. Ahora no me acuerdo del comando para que se puedan ver los puntos. Bueno, no importa. Miren este que es como viene decreciendo, acá parece que es así, pero hay varias cosas parecidas. Y el otro, la FAB. El primer detalle es que la FAB no me muestra el rho 1. O sea, la escala cambia según... O sea, en el otro la escala siempre va a ser la misma porque muestra el rho 1, acá no. Entonces eso hay que tengan cuidado porque es fácil mezclarse. El alfa 0, digamos, no me lo muestra, me muestra el alfa 1, es decir, el primer valor de la FAB estrictamente dicho. ¿Por qué lo hace diferente uno de la otra? Y la verdad que no sé. A lo mejor hay una manera de cambiarlo, pero no me quiero centrar en eso. Fíjense, tengo este valor acá, mucho más grande que todos estos otros, que están ahí como que oscilan. ¿Sí? Bueno, primera cosa, yo no estoy graficando los RO, porque de hecho no hay ningún modelo todavía. ¿Sí? Estoy graficando estimaciones de los RO. Con lo cual no pueden expresar, por ejemplo, estuvimos viendo, si es tal cosa, son tantos valores distintos de 0 y después son todos 0. Sí, los teóricos, los verdaderos del proceso. Ahora, si son estimaciones de esas cosas, uno no puede esperar que en algún momento aparezcan todos ceros. ¿Sí? Bueno, a ver, perdón, pero no. Qué difícil es. Igual es el primer valor que no te muestra debería ser 1, no. No, porque es... claro, claro, el valor que no me muestra debería ser 1. Es 1, de hecho. Lo que pasa es que... Nada, qué sé yo, no sé, lo hacen así. Creo que a lo mejor ni se define el alfa 0, entonces no lo muestra, pero bueno. Estaría bueno que la escala fuera la misma para comparar, pero hay que darle un poco de cariño, digamos. La otra cosa es que estas banditas azules que se marcan en general son intervalos de confianza digamos, es 0 más menos, o sea, son intervalos de confianza, sería como límites críticos para un test de hipótesis de si esa cosa vale 0. ¿Sí? Obviamente cada una de estas estimaciones tiene una varianza a su vez, que se puede estimar, y entonces uno puede armar como una especie de test de que, bueno, de si esto es 0 o no es 0. Estrictamente, que seguramente está hecho al 95%. Estrictamente hablando, entonces, sí, por ejemplo, yo estaría no rechazando la hipótesis de que alfa 2 vale 0, porque cayó entre las dos banditas, y estaría rechazando la hipótesis de que alfa 1 vale 0, o sea que no sería 0,
porque cae contra fuera. Acá también técnicamente en la 25 lo estaría rechazando porque se corre, pero bueno, lo estoy rechazando al 95%, pero tal vez no al 96%. O sea que todo esto hay que tomarlo como una herramienta aproximada y que también la verdad lleva práctica y experiencia aprender a usarlo. No es algo tan simple, digamos, ni tampoco tan blanco o negro, por decirlo de alguna manera. Con lo cual también hay que mirar el contexto. Si yo veo esta que vale como 0,7, una cosa así, o sea, bastante. Y todas estas, donde la 25 se sale a penita de las bandas, pero en general son muchísimo más chicas y tampoco siguen un patrón determinado, ¿en qué tipo de gráfico estaríamos pensando? O sea, que el gráfico sería, el gráfico teórico de esto debe ser cómo. No digo el proceso es, pero ¿cuál sería el gráfico teórico de esto? Todos los valores cero después del primer Claro, salvo el momento. primero, todo cero. O sea, tengo que pensar en eso, en un gráfico donde el primero es distinto de cero y todos los que siguen son cero. ¿Sí? O sea que la FAB se cortaría después del primer valor, la función de correlación parcial. Y volviendo al otro, si le muestro de vuelta la función de correlación simple, bueno, acá puedo pensar muchas cosas. Puedo pensar en que son 5 valores, o 6 si quieren, porque este es muy chiquito, distintos de cero y después se corta. Pero también hay que mirar no solamente cada uno por separado, sino también el conjunto, como que uno ve un cierto comportamiento acá. Es verdad que después de además, sí, digamos, acá uno podría pensar, por ejemplo, que esto viene decreciendo, o que viene así y se corta en algún lugar, pero sería pero es sospechoso que siguen como una especie de patrón, ¿no? Como una especie de patrón de crecimiento exponencial, podríamos decir. ¿En qué sería pensar eso? Esta combinación de estos dos gráficos, de esta faz que viene decreciendo exponencialmente y esa otra faz con un solo valor marcadamente distinto de cero, y después todos los otros podríamos decir que no significativos, que los podemos tomar como si fueran cero. ¿En qué proceso? En un AR1. Bien, ok. ¿Lo ven todos eso? El AR tenía esta característica de la faz no se corta, la faz teóricamente es siempre distinta de cero. En el AR1 en particular, las únicas opciones son que el crecimiento sea exponencial, o siempre positivo, o alternando negativo con positivo, según el signo de phi. Y la FAB que tiene un valor, el alfa 1 igual a 0 y el resto es todo 0. ¿Sí? Eso lo ven en general, que esto ni que sería, obviamente lo estoy pasando exagerado para que sea lindo, no siempre va a ser tan grande. Alguien me podría decir, pero no, porque en el AR, vos tenés crecimiento exponencial, nunca se hace 0, pero por ejemplo, si el phi es positivo, tendría que ser todos positivos, y acá tenés una parte que parece como si oscilara, como que te dieron algunos negativos y después como que oscila, así que no puede ser un alumno porque el alumno no tiene ese comportamiento. Bueno, de vuelta, si el crecimiento es exponencial, en algún momento los RO, los teóricos, van a ser muy chicos. Y cuando algo es muy chico y lo quiero estimar con bastante variabilidad, es probable que igual me dé negativo. O sea, si yo quiero estimar algo que en realidad vale 0,1, pero que el margen de error que tengo es 0,5, más o menos 0,5, obviamente puede dar negativo. ¿Sí? O sea que no es que estos se me hagan negativos me hace descartar completamente la posibilidad de que sea un alumno, porque en el alumno no puede pasar eso. ¿Se entiende? O sea, no es que, porque, a ver, si esto era así y oscila, se viene hasta acá abajo y después sube, se va hasta ahí y después baja, bueno, sí, claramente ahí sí. Pero, digamos, todo esto hay que tomarlo como en conjunto de que, bueno, en el fondo son estimaciones, en el fondo, igual aunque teóricamente la faz de los AR nunca se anule, digamos, o nunca se corte, igual en algún momento los valores son demasiado chicos y por eso igual pueden dar con signos distintos a lo que darían los teóricos. Digo todas estas cosas por experiencia en realidad, porque digamos, o sea, sé que no es fácil juntar toda esa información, y medio que cuando uno le enseña este tema, yo no sé si alguien vio este tema en algún curso de econometría o no sé igual, por ejemplo, como lo da Rodrigo, no sé si alguien cursó con Rodrigo, digamos, si a alguien le interesa mucho el tema, también lo que pueden hacer es ir al curso de Rodrigo, de Rodrigo del Coso, que ven mucho más de esto, obviamente a expensas de otros temas que se ven menos o nada,
que no digo está bien ni mal, pero con mucha más profundidad de la que estamos viendo todo este tema. Pero muchas veces cuando uno en los cursos de econometría o cuando uno ve esto, medio que se lo venden como que es una novedad, como que tipo, es obvio que esto es un tal cosa, y no es tan fácil. Esto es una primera herramienta gráfica que sugiere algunas cosas, tal vez permite descartar otras, pero y que muchas veces no dice nada y hay que ir probando, y hay que ir tanteando, ¿sí? Obviamente mi idea acá es como que vean lo básico, pero sepan que no es tan fácil. Entonces, vemos esto, vemos esta FAB y decimos, esto tiene mucha pinta de un alumno. Esto tiene mucha pinta de un alumno, así que voy a llamar a un alumno y ver qué pasa, porque después no tengo la posibilidad de cambiar. ¿Sí? También uno puede tener, en este caso como que tiene demasiada pinta de un alumno, pero también uno podría tener la duda entre si es un alumno o un AR2, podría tener la duda entre si es un arma y cosas por el estilo. Bueno, uno puede guardarse las opciones para después ir probando con otros. ¿Ok? Entonces, como parece que es un alumno, voy a estimar los parámetros de un alumno. Es decir, yo, el modelo para modelizar mi serie va a ser IT igual delta más phi por IT menos 1 más epsilon t, con epsilon t río blanco, necesito saber cuánto es delta y cuánto es phi. ¿Cómo se estiman? Bueno, hay varios métodos, hay unos muy básicos, en realidad los más explicados son máxima verosimilitud y versiones más avanzadas, más sofisticadas de máxima verosimilitud. No los vamos a ver, o sea, sepan que hay maneras de hacerlo, hay métodos de estimación acá que aparecen, son estimadores puntuales como cualquier otro, y acá lo vamos a hacer con el comando ARIMA. ¿Sí? El comando ARIMA agarra una serie y para esa serie estima un proceso ARIMA con ciertos órdenes. Los órdenes son el P y el Q, y hay un orden, digamos, hay otra cosa que se llama D, que es lo que se llama el orden de integración, que es lo que aparece cuando la serie ya no es estacionaria. ¿Sí? Cuando la serie no es estacionaria y tiene cierto tipo de estacionalidad, ¿sí? Aparecen raíces unitarias que se llaman raíces igual a 1 en la parte AR. En ese caso es un proceso ARIMA, que son los que nos llegamos a ver. Como nuestra serie estacionaria, ese parámetro D, que es el del medio, siempre le vamos a poner 0. ¿Sí? Si alguien después lee sobre el tema, se puede estimar, si uno sabe que un proceso es una ARIMA de orden tanto, y con el D mayor a 0 se puede poner acá directamente y R-los automáticamente. Pero lo que hace ese comando en realidad es aplicarle una cantidad de diferencias finitas a la serie. Los órdenes serían P, D y Q, en ese orden. ¿Sí? Y de hecho los voy a poner acá, voy a poner más arriba, si después podemos cambiar por cualquier cosa. O sea, P, algo, D va a ser siempre 0, por esto de que la serie estamos trabajando con series estacionarias, y Q tanto. Como en nuestro caso queremos un A de orden 1, le voy a poner 1 de la P, y como no queremos parte mal, le vamos a poner orden 0 al Q. ¿Okay? Listo. Y entonces vamos a correr el comando ARIMA. Yo voy a correr primero, para que se entienda algo, solamente el comando ARIMA, a ver qué pasa. Y básicamente lo que hace R es tirarme esto. ¿Sí? Me dice, mira, los coeficientes dieron, bueno, este es el ARIMA que estimaste, tenías dos coeficientes, el coeficiente A1, que sería el phi, el que está con IT-1, y el intercept sería lo que llamamos delta. Las estimaciones dieron 0,71, 7,08, y me calcula además los errores estándar, o sea, las estimaciones de los desvíos de esos coeficientes, como cuando uno estima un modelo lineal, que también aparecen los beta estimados y también sus desvíos estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso después se puede hacer, por ejemplo, un P de significatividad de los coeficientes, que ahora después lo vamos a hacer. ¿Ok? Y me da el sigma todo estimado, etc. Este AIC es el criterio de información de Akaike, que es uno de estos que sirven para comparar a ver qué modelo es mejor. Y la comparación es a ver cuál es más chico, acá no hay nada que comparar, así por ahora, así que no importa. Y si yo lo corro así suelto, como lo corrí ahí, medio que acá se acabó el tema, o sea, no pasa nada más con esto, porque yo ahora quiero hacer toda la parte de verificación y eso, y no tengo cómo agarrarlo. Entonces, lo que se hace es, ese ARIMA que yo hice, lo guardo en un objeto, porque lo guardo con un nombre. Yo le puse Steam por estimación, obviamente, así que lo voy a guardar ahí. Y lo interesante es que la pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de objeto es este ARIMA? ¿Es una tablita de valores? Bueno,
el tipo de objeto es ARIMA, ¿sí? ¿Cómo es esto? En realidad, en R uno puede crear tipos de objetos. Yo no sé tanto de esto como para explicarles cómo se hace, pero uno cuando crea un paquete y cuando crea, digamos, cuando genera, no sé, una herramienta nueva, digamos, funciones nuevas, puede crear nuevos tipos de objetos. Porque ¿cuál es el objetivo de tener un nuevo tipo de objeto? Bueno, que en un objeto tipo ARIMA hay determinadas cosas. En general esos nuevos tipos de objetos en realidad son listas. Son un montón de objetos metidos adentro de uno solo. Pero el hecho de que tenga un nombre específico, en este caso me está indicando que es el resultado de aplicarle la función ARIMA a algo, y entonces ahí adentro va a haber un par de cosas específicas que después otras funciones del mismo paquete o de otros paquetes pueden tomar para hacer ciertas cosas, como por ejemplo esto que vamos a hacer ahora. No sé si se entiende. Esto pasa no solo con esto, pasa por ejemplo, si hace una regresión lineal en R con el comando LM, el objeto que se genera también tiene un tipo particular que es un objeto de tipo LM, básicamente. Entonces después, otras funciones de R y otras funciones de otros paquetes ya saben que si es un objeto de tipo LM, hay determinadas cosas ahí, qué sé yo, los residuos de la regresión guardados en cierta parte de la lista, los coeficientes, digamos, hay diferentes cosas ahí adentro que uno puede usar para después hacer una herramienta que haga otras cosas, que haga ciertos gráficos, que haga ciertos test, cosas por el estilo. No sé si me explico, digamos, más o menos qué es esto de que se puedan inventar tipos de objetos. En el fondo son listas, ¿sí? No sé si alguien vio la clase de listas y data frames, sabe lo que es una lista, pero en el fondo son listas, pero listas con una estructura específica, con ciertas cosas puestas en determinados lugares, que entonces se lo guarda con un nombre distinto y entonces ya después otras funciones pueden saber bien qué es lo que van a encontrar ahí y no que van a encontrar cualquier cosa. ¿Se entiende más o menos la idea? O les hice un lío. Bueno, si no, no se preocupen. No, sí, se entiende. si no, después lo estamos bien. Pero bueno, o sea, básicamente lo guardo y lo guardo en un objeto. ¿Sí? En ese objeto hay una serie de... De hecho, acá uno puede ver qué hay ahí adentro. Si le consigo el comando names, veo que tiene todas estas cosas. Bueno, cualquier objeto ARIMA va a tener estas cosas y ninguna otra. ¿Sí? Y en ese orden. Esa sería un poco la idea. Por ejemplo, este debe ser un vectorcito con los dos coeficientes que tenemos. Bueno. Dentro de esas cosas hay unos residuos. ¿Sí? Los residuos son los residuos de la estimación, lo mismo que los del modelo lineal. Por eso, a partir de ahora, para analizar los residuos, lo que vamos a escribir es Steam pesos residuos, que es la manera de acceder a los objetos de una lista, ¿sí? O una de las maneras de acceder a los objetos de una lista, poner el nombre del objeto, el signo de pesos y el nombre de ese objeto de la lista, ¿sí? Todo lo que ahora queramos hacer sobre los residuos lo vamos a hacer por Steam pesos residuos, ¿ok? Las funciones que se apliquen más genéricamente sobre todo el objeto ARIMA, directamente le ponemos, como por ejemplo forecast, le vamos a poner directamente Steam, que es el nombre del objeto ARIMA. ¿Okay? Te hago una pregunta. Decime. Vos cuando calculás el modelo el ARIMA, Sí. que en verdad es un AR, ¿no? ¿No te imprime todos estas cosas que pusiste en names? No, pero eso se imprime todo, justamente. Cuando vos... Tenés que pedirlo además, o sea, tenés como que... Es como que está pensado para darte una información muy básica. En este caso, información muy básica, quien escribió digamos, esto puede variar y tal vez haya otra función que para trabajar con ARIMA que haga otra cosa. Quien escribió la función le pareció que lo razonable era ponerte los coeficientes y sus errores están. Entonces, o sea, si Claro, yo, para sacar la función nada más sería. yo vuelvo a escribir Steam, digo, lo que vuelve a poner es ahí. ¿Sí? Esto fue el resultado de hacer una ARIMA donde se estimaron estos coeficientes y se tira un par de cositas ahí. Y por eso como las más inmediatas que te voy a mirar. Pero justamente por eso, para sacar toda esa otra info que vos querés, porque además pensá que, ¿qué te estaría mostrando, por ejemplo, si te mostrara? Te estaría mostrando un vector, la serie esta no les mostré nunca, pero la serie esta tiene una longitud 1000. Le hice con una longitud grande tiene una longitud grande para que todo funcione bien, digamos. Son 1000 datos, ¿sí? Entonces, si hay 1000 datos, como bueno, 999 por ahí, porque tuvo el portal 1 por el IT -1, pero
O sea, si te mostrara todo, te mostraría primero los coeficientes, después el sigma cuadrado, y en algún momento te aparecería toda la lista de los 1000 residuos, como que te perdiste los coeficientes. Entonces, tampoco es razonable mostrarte todo lo que hay adentro, porque hay información que incluso tal vez solo es relevante para ciertas cosas. Entonces, no tiene mucho sentido, hay que mostrar un resumen. Ese resumen puede ser mejor o peor. Sí, o sea, a mí me parece, este lo veo un poco limitado. Me gustaría, por ejemplo, que me pongan los resultados de la prueba de significatividad y algunas cositas más. O sea, a mí me parece un poquito limitado, pero es cuestión de gusto también. Pero obviamente no sería razonable mostrarte todo lo que hay dentro del objeto, porque primero que no te entraría en la pantalla, te perdés lo importante, y hay cosas que ni siquiera son interesantes. Así que por eso, básicamente. Pero después vos podés acceder a esas cosas, e incluso otras funciones pueden acceder a otras cosas y hacer cosas con ellas. ¿Sí? O sea, puede agarrar, por ejemplo, ahora vamos a ver la función forecast, va a agarrar este objeto y va a hacer predicciones hacia adelante. Para eso va a necesitar saber quiénes eran los datos, va a necesitar saber quiénes eran los residuos, bueno, sí, los residuos sí, para estimar los errores de predicción, va a necesitar saber qué modelo era, porque en el fondo si no sabes qué modelo era, ¿cómo hacer la predicción? Entonces, toda esa información que necesita la función forecast para hacerte las predicciones, las tenés ahí adentro. Y las va a ir agarrando ahí adentro. Yo no sé, si quieren ver cómo es la función forecast, escriben forecast y le va a tirar un montón de texto que es toda la función escrita. Entonces, ahí adentro va a estar. ¿Entienden? De hecho, por ejemplo, no sé, bueno, después lo vemos, no sé qué clase de objeto es la función forecast. A lo mejor es un objeto de clase forecast que guarda información para que otras funciones, como por ejemplo la función plot, haga un grafiquito con características particulares que ahora vamos a ver. ¿Sí? La función plot, que es del paquete básico de R, es una función que, que está pensada para un millón de cosas. Puedes poner plot a diferentes cosas y te hace diferentes tipos de gráficos porque está pensada justamente para que sea bastante amplia. Pero está como esta mamuscas de objetos que guardan información para que otras funciones hagan cosas y generan otros objetos que guardan información para que otras funciones hagan otras cosas. Vos podés acceder a cada una de estas cosas. Por ejemplo, yo puedo ver que hay en Nops, no tengo idea qué es. Nops. No sé qué es ni para qué sirve, pero 1000. Puede ser que debe ser el N. Número de observaciones, claro. ¿Sí? O sea, yo puedo acceder a estas cosas. Algunas pueden ser interesantes, algunas pueden no tener idea qué son, pero después otras funciones también pueden acceder a esas cosas y necesitan saber que el objeto es de tal tipo para saber dónde están esas cosas y usarlas para lo que quieren. ¿Se entiende un poco esa lógica? Esto no es tanto sobre series de tiempo, es más una cosa de lógica general de R, que se la van a encontrar en un montón de otros contextos si trabajan con R en algo un poquito más avanzado que en hacer un for de lo que venimos haciendo y eso. Si trabajan con modelo lineal, va a pasar lo mismo. El objeto tipo LM, que también tiene un montón de información, que después otras funciones la usan para mostrarme gráficos de los residuos, gráficos de los cuadrados de los residuos y un montón de cosas que me sirven para analizar si hay heterocedasticidad, si hay autocorrelación y cosas así. ¿Estamos hasta ahí? Pues hasta ahora que tenemos, estimamos el modelo. ¿Sí? Estimamos un al 1, nos dio estos coeficientes, y estos dos errores estándar que ahora vemos cómo se usa, pero hasta ahora tenemos eso. ¿Ok? Entonces, vuelvo un cachito al pizarrón. Lo primero que vamos a necesitar es ver si lo que estimamos es significativo. ¿Sí? O sea, si no pusimos cosas de más, si no nos sobran cosas, y después ver si no pusimos cosas de menos. Y eso lo vamos a ver en los residuos. ¿Sí? Los residuos de alguna manera, vuelvo un cachito al pizarrón. ¿Hasta acá se entendió? Más o menos. Si los confundí mucho con esto último, los tipos de objetos, no es esencial para lo de la clase de hoy. Es para que, es más sobre R y para que entiendan cómo funciona R y otra cosa. Pero, si no, sí, se entendió. Vamos. Entonces, por un lado, si yo tenía, acá justo era solo el phi, con lo cual normalmente algo va a captar. Pero yo ponele que yo en vez de un AR 1 estimé un AR 3. Y el phi 3 me da que es no significativo, o sea, no cero, porque algo que es cero, aunque lo estime, puede no dar cero, sino que es no significativo, es decir, que no rechazo la hipótesis nula de que es cero. A lo mejor lo que quiere decir es que no hacía falta poner ese término phi 3.
O sea que lo primero que tengo que chequear es significatividad de los coeficientes. Eso se hace con un test. Lo podemos hasta hacer a mano, pero yo ahí encontré una función que lo hace más fácil. La significatividad de los coeficientes, la significatividad de un coeficiente, por ejemplo, de un phi, va a ser hipótesis nula, phi es 0, hipótesis alternativa, phi distinto de 0. El estadístico es un estadístico t, como los que se usan en el modelo lineal. El phi son la estimación de phi, menos el phi de la hipótesis nula, pero el phi de la hipótesis nula es 0. ¿Sí? O sea que ni lo pongo, dividido por el error estándar. El error estándar, recuerden que se le llama en realidad a la estimación del desvío estándar. ¿Por qué la estimación del desvío estándar? Porque normalmente el desvío estándar, la varianza de una estimación, depende de la varianza del error, que tampoco la tenemos. Entonces, cuando se estima esa varianza, tenemos el desvío del phi estimado, pero estimado también el desvío. Y no el par verdadero, sino la estimación. Y como ese es estimado, es que esto en vez de tener distribución normal, tiene distribución de Student con cálculo que n menos 1 grado de libertad. O no estoy seguro, pero no importa. Igual, acá el n es tan grande que lo podemos aproximar tranquilamente con la norma. Entonces, básicamente, si este valor está entre más y menos t alfa sobre 2 o z alfa sobre 2 si quieren, o sea, que va a ser alrededor de 2, podemos considerarlo que no es significativo. Si podemos no rechazar H0. Y si cae afuera de eso, podemos decir que sí es significativo. ¿Ok? Acá, bueno, ahora lo hacemos, pero creo que los dos daban significativos. Cuando el término independiente no da significativo, hay quienes son partidarios de sacarlo y hay quienes son partidarios de dejarlo. El modelo lineal se suele dejar para evitar ciertos problemas. Acá muchas veces se saca y listo, para tener un parámetro menos. Pero es debatible ese punto. Acá nos va a dar todo significativo, ahora lo vemos. Insisto, si uno tuviera varios y uno, por ejemplo, el último me da no significativo, en general lo que uno haría es decir, bueno, vuelvo y pruebo con nardos. Ese sería como el primer paso. Vamos. Eso sería lo primero. Después viene la parte de los residuos, ¿sí? ¿Qué quiero de los residuos? Bueno, quiero dos cosas. Mi supuesto, o sea, es que el término de error del modelo, el epsilon t, a nosotros en el fondo no nos pero estamos estimando este modelo con epsilon t, ruido blanco. Y en general, para los métodos de estimación que necesitamos, o sea, por lo menos los métodos de estimación que se usan acá, pero que se usan también en otros software, los que se usan por defecto, se necesita un supuesto específico sobre la distribución, por eso lo que suponemos es que esos errores son normales, ¿sí? O sea que sería el ruido blanco, pero lo que llamamos el ruido blanco fuerte, ¿sí? Entonces, si no es razonable suponer que ese término de error que el modelo está bien, pero que ese término de error no sigue una distribución normal, por ejemplo, o no es un ruido blanco, entonces todo lo que hice después ya no tiene sentido, porque ya la estimación no tiene sentido en sí misma. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Si yo no conozco los errores, son valores aleatorios que no sé, no tengo idea, no existen. Bueno, de alguna manera los residuos vienen a ser, no sé si decirles una especie de estimación de los errores, pero sí como una especie de proxy. El comportamiento de los residuos, de alguna manera, representa o refleja en parte el comportamiento de los epsilon. ¿Se entiende? Así que en realidad yo voy a querer chequear si los residuos son aproximadamente, lo voy a poner así, ruido blanco, si son razonablemente ruido blanco, y si son razonablemente normales. ¿Se entiende la idea? Y para eso tengo un par de test que ahora los charlamos. Pero por eso es lo que queremos hacer. Para aclarar eso, vamos a mirar la significatividad antes de que nos la sacamos encima, pero la lógica se entiende más o menos. Sí, vas a usar test de Harkevera, no, era de Harkevera, ¿no? Sí, voy a usar el de Harkevera para los residuos, para la normalidad.
Se podrían usar otros, pero hay muchos test de normalidad, pero incluso los de bondad ajuste básicos, pero no sé, por algún motivo el clásico en series de tiempo es el de Jalquevera. Y para ver si son ruido blanco, o si se parecen a un ruido blanco, vamos a usar el test de Box Pierce, o se puede usar el de Young Box, que es muy similar, que ahora lo charlamos, pero digamos, eso es lo que vamos a ver ahora después. Y antes vamos a ver la significatividad. Igual está escribiendo algo. Pregunto todo el tiempo si se entiende porque sé que es mucha info toda junta. Pero bueno, les queda grabado también. A ver. Bueno, entonces. Bueno, a ver. Acá podríamos, a ver, yo, digamos, a veces podría ser más complicado, entonces tampoco quiero hacerlo. Acá podríamos hacer esto debido a esto y esto debido a esto, y ver que da bastante más grande que 2. Y como el n es grande, que en general lo es, medio que podemos pensar en normal y entonces listo. Pero igual, si uno quiere hacer un poco más sofisticado, existen funciones en determinados paquetes que me permiten realizar los test de significatividad de los coeficientes de una ARIMA, ¿sí? O sea, del resultado de una ARIMA. Yo encontré este T-test y creo que estaba en este paquete BETS. Debe haber otro, debe haber un millón más, ¿sí? No encontré ninguna función básica de R, eso me llamó la atención, pero bueno. O sea, esta función T-test sabe que lo que tiene adentro es una ARIMA. Si lo que tiene adentro no es una ARIMA, de hecho seguramente me va a tirar un mensaje de error. A lo mejor sabe funcionar, a lo mejor funciona no solo con ARIMA, sino también funciona con LM, a lo mejor funciona con otros tipos de objetos, pero básicamente si no le meto adentro alguno de esos tipos de objetos con los que sabe trabajar, seguramente va a tener un mensaje de error. Entonces, sabe que ahí adentro lo que tiene es una ARIMA, entonces sabe dónde buscar lo que necesita para hacer las estimaciones, y básicamente son estas dos cosas, para hacer los test, digo. Entonces, si corremos ese, me tira. No sé por qué acá, esto me parece que. No se confíen mucho porque me parece que tiene algún error, ¿sí? Básicamente, en el tenemos los coeficientes del AR1 y del intercept, que ya lo sabíamos todos, que los errores estándar ya lo sabíamos, y acá lo que hizo fue simplemente dividirlos, ¿sí? Hizo 7, hizo este dividió este y este dividió este, y le dio estos valores de t que son enormes. No sé por qué no me tira los valores críticos, ni los p-values, ni nada. Tiene algo mal. Yo encontré este. Después puedo buscar mejor si les interesa. Debe haber otros. Y si no, es cuestión de mirar estos valores y ya está. ¿Sí? Esto es. Con estos valores P se recontra rechaza la hipótesis nulo. ¿Está claro? No sé por qué no. La verdad que no tuve tiempo. Había encontrado este y después vi que andaba medio. Tiene algún problema. Y no tuve tiempo, la verdad, no tuve tiempo de buscar otro. Porque si después encuentro otro comando mejor que haga esto, les digo. Lo lógico sería que acá me diga los p-values y con qué tal, y después que me marque si se rechaza, si se recontra rechaza, cosas por el estilo. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió esto más allá de que la función no anda muy bien? Vamos a ver los otros dos. Vamos a ver, digamos, o sea, que esa parte la pasamos, digamos. Lo que tendríamos que ver es tema de ruido blanco y normalidad. Empecemos por lo de normalidad, que veo que algunos ya lo conocen, así que por ahí va a ser más fácil. Para la normalidad se suele usar el test de Jalquevera. Se podrían usar otros también, no sé por qué se usa particularmente este acá. De hecho tiene sus inconvenientes, pero bueno. El test de Jalquevera tiene como hipótesis nula que los errores son normales. Los errores en realidad no los recibo porque los que no sé son los errores. Y como hipótesis alternativa que no. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué estadístico usa? ¿Qué distribución tiene? Ahora lo vemos. ¿Sí? El test de Jalquevera medio que se agarra de algo en particular, ¿sí? Para analizar la normalidad, que es lo siguiente. Sabemos que la distribución normal es simétrica. Tipo, bueno, sí, hay muchas distribuciones simétricas, eso no es garantía de nada,
Y sabemos que la distribución normal tiene kurtosis 3, o kurtosis excedente 0, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, dice algo así como, si yo le estimo la simetría y la kurtosis y me da 0 y, cerca de 0 y cerca de 3, entonces tiene sentido asumir que es normal. ¿Sí? Tiene un detalle, ¿eso qué es? Uno podría armarse otras distribuciones con asimetría 0 y kurtosis 3, ¿sí? Que no sean la normal. Pero la cosa es que no van a ser igual no van a ser tan distintas de la normal como para que tengas, como para descartar igual la normalidad que con todo lo que eso implica, con todos los problemas que lo trae. ¿Se entiende? Es como que hay, como con la simetría 0 y la kurtosis 3, tenemos como una aproximación hasta orden 4, ¿sí? Como una especie de polinomio de Taylor hasta orden 4 que ya se parece un montón a la normal. Aunque después falle, ya igual va a ser bastante parecido a la normal. Entonces, se basa en eso para decir, bueno, si yo estimo la simetría, ¿cómo se estima? Se estima como si fuera estimando el momento de orden, centrado de orden 3 y estimando la varianza. ¿Sí? La varianza con el s cuadrado y el momento de orden 3 sería como el s cuadrado, pero elevado al cubo. ¿Se entiende? Y la kurtosis lo mismo. Entonces, yo estimo la simetría y estimo la kurtosis, creo que le hemos llamado C nosotros. Normalmente se lo van a encontrar con K en las fórmulas. Nosotros creo que habíamos puesto C. Estas son estimaciones de la simetría de la kurtosis. Si me dan cerca de 0 y de 3, entonces estamos bien y no rechazamos. Entonces lo que hace es, esta le eleva al cuadrado, y esta le eleva, y esta le resta 3 y le eleva al cuadrado, y después suma. ¿Se entiende? Si eso da cerca de 0, estamos bien. Si eso da grande, o sea, se rechaza a derecha, ¿no? Si eso da grande, no. Pero esto no tiene ninguna distribución de las conocidas. Entonces, para que se tenga o se parezca a alguna distribución desconocida, lo que hace es acomodar por las varianzas y por los desvíos y cosas por el estilo. Y cuando se hace eso, básicamente termina quedando esta fórmula. ¿De dónde se ven estos números? Son las varianzas de los momentos de los momentos estándar de orden 3 y de orden 4. Solo salen de ahí. ¿Ok? Y con ese arreglito, pero insisto, lo central es lo otro. Con ese ajuste, digamos, esto tiene asintóticamente, cuando uno tiene infinito, una y cuadrado con, ahora les digo, creo que es n menos k grados de libertad, donde k es la cantidad de parámetros. No, con 2, cualquiera estoy diciendo. Un y cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Por qué con 2? Porque tengo esta cosa al cuadrado y esta cosa al cuadrado, que serían, ya metiéndole la n y todo, serían como unas chi cuadradas, como unas normales al cuadrado asintóticamente. ¿Sí? O sea que el estadístico lo paro con chi cuadrado con cuadrado de libertad. ¿Sí? Esto es lo que dejar que ver. Y básicamente se rechaza para valores grandes, es decir, con una chi cuadrado con 4 grados de libertad, si me cae más allá de cierto valor rechazo, si no, no. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien. No se escucha, ¿no? Digo, por... Sí, yo por lo menos no lo entendí. ¿No lo entendiste? No, sí, lo entendí. No lo entendiste, bien, perfecto. Entonces, hagámoslo en R. Obviamente la simetría de kurtosis hay que optimarlas, pero los optimadores son los obvios. Yo encontré esta hardware.test, no me acuerdo la verdad, si está en el paquete base, creo que no. O si está en el series, con la verdad que no me acuerdo en cuál está. Pero en alguno de esos tres, o en el base, pruébenlo si quieren directa sin cargar ninguno. En alguno de esos tres, o en el de base, está el hardware con el hardware.era.test. Y básicamente lo que le meto adentro es este objeto, ¿sí? Que fíjense qué es. La parte, el objeto residuals de ese anima. O sea que les estoy metiendo en realidad siempre un vector. De hecho, lo voy a mostrar. Creo que lo había mostrado acá por dudas.
Fíjense que esto es un vector común y corriente. En este caso de 1999 estimaciones, calculo. A ver. 7, 8, 9. No, de 1000. Pero es un vector cualquiera. ¿Sí? Ese vector lo que va a hacer es el test de Cartevia, a ver si tiene sentido suponer que esos datos vienen de una normal o no. Tan simple como eso. Y me tira. El K cuadrado sería el estadístico. ¿Sí? Me dice los grados de libertad son 2, por lo que dijimos. Y me tira el p-value. ¿Sí? Con un p-value de 0,14, si mi alfa es más chico, no rechazo, y si mi alfa es más grande, rechazo. Como un alfa de... perdón, si mi alfa es más grande, rechazo, y si es más chico... No, estoy diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, si alfa fuera 0,05, no rechazo. ¿Sí? Si alfa fuera 0,20, sí rechazo. ¿Se entiende? En general, lo que uno hace con el p-value es... se fija, ¿sí? Si yo no quiero rechazar porque quiero seguir adelante, la verdad que no está mal este p-value. ¿Sí? Ahora, si me da 0,0003, estamos mal. Obviamente hay otras cosas que se pueden hacer, ¿sí? Se pueden hacer primero se pueden hacer otras pruebas de normalidad, y también otras cosas que se pueden hacer a veces son mirar, por ejemplo, el histograma. ¿Sí? Puede ser un histograma de los residuos y ver si tiene forma de normal o no. Qué sé yo. Acá estaría bueno verlo con más barritas, pero bueno, no tengo nada de desafío. Pero uno puede también usar otras herramientas que tenga, tal vez no de inferencia, sino herramientas exploratorias que se llaman, para, bueno, más o menos ver si tiene sentido seguir adelante. Pero podríamos decir que la parte de los residuos, de la normalidad de los errores, la pasamos con relativo éxito. ¿Ok? Nos faltaría ver el tema de los residuos, si podemos sumar que sea un ruido blanco. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al test, ¿sí? de Box-Pills, podríamos ver los correlogramas de los residuos. O sea, otra herramienta visual que podemos usar, pero ahora para ver el tema de ruido blanco no, es ver los correlogramas de los residuos. A ver si se parecen a los teóricos. Pero lo que nunca dijimos, ¿sí? ¿Cómo sería el correlograma teórico de un ruido blanco? ¿Lo dijimos? ¿O a alguien se le ocurre cómo sería? ¿Cómo son los rodos de un ruido blanco? El rosero es 1, seguramente, porque es la varianza y de la varianza. ¿Y los otros? Rho 1, por ejemplo, que es gamma 1 dividido gamma 0. Gamma 0 es la varianza de epsilon t, o sea que es la varianza de epsilon t del sigma cuadrado que tenemos siempre. ¿Y gamma 1? ¿Qué es? ¿Ahí se anima? La covarianza entre 0 y 1 sobre la varianza. Ok, el gamma 1 es la covarianza entre un epsilon t y el anterior. ¿Sí? Y gamma 0 Claro. abajo la varianza. Entonces abajo iría la varianza. Y arriba esa covarianza entre cada epsilon y el anterior, ¿cuánto es? Es parte de la redefinición del ruido blanco. Debería ser 0, porque son independientes. Claro, porque son independientes. O sea, dentro de la definición del ruido blanco está, bueno, según si es fuerte o débil, que son independientes, o por lo menos que la covarianza entre dos diferentes son de 0. ¿Sí? Es igual a la tercera condición. Bueno, epsilon t y epsilon t menos 1 son diferentes. Así que su covarianza tiene que ser 0. Y por lo tanto gamma 0 es 0, y por tanto rho 1 también es 0. ¿Se entiende? Pero lo mismo pasa de rho 1 en adelante. ¿Está claro? O sea que Sí. los rho, salvo el rho 0 que es 1, los rho de un ruido blanco tienen que ser todos 0. Y después, la FAB, si miran las fórmulas de
que salen de las ecuaciones de Wheeler-Walker, las de los determinantes. Fíjense que en los determinantes siempre hay una columna en la parte de arriba que tiene todos ρ, del ρ1 en adelante. Con lo cual, si todos los ρ son 0, hay una columna de ceros, así que también tienen que dar siempre 0. O sea, conclusión, después mírenlo y piénsenlo, pero conclusión, la faz y la fab de un ruido blanco son todas las dos lunas, salvo obviamente el para acá igual a 0. ¿Entiendes? Así que por lo menos a simple vista, si los residuos medianamente podemos suponer que son un ruido blanco, no deberían dar cosas muy grandes en la fab y en la faz. Entonces, si miramos la fab de los residuos, vemos, bueno, sí, el ρ 0 queda grande, y los restos están todos entre las banditas, se ve bastante bien. Tampoco se ve estructura, que es la otra cosa que hay que mirar, porque a veces algo puede ser chiquitito y por lo tanto se ve no significativo, pero igual si fueran todos decrecientes así, perfectito, sería muy sospechoso. Y la fab, lo que queda, la fab también, más o menos lo mismo. Si acá algunos se salen, insisto, esto es relativo hasta cierto punto, pero tampoco se ve una estructura, tiene sentido por lo menos a simple vista. Si yo quiero hacer un test de hipótesis, debe haber varios, pero lo más común es lo que se llama el test Q, ¿sí? Que hay dos, está el de Box-Pierce y el de Lyons-Box, que es como uno que está con un ajuste para que funcione un poquito mejor, pero les cuento el de Box-Pierce para que sea más claro. Lo que hace Box-Pierce es decir, bueno, si esto es ruido blanco, como todos los ρ teóricos del 1 delante son 0, yo puedo agarrar varios de los ρ estimados, una cierta cantidad, yo acá lo voy a hacer con 10. Hay algunos software que directamente lo hacen para 1, para 2, para 3, para extender hasta adelante, pero bueno, esa cierta cantidad que debería, si son todos ceros, bueno, si yo hago, por ejemplo, la suma de todos al cuadrado, debería dar 0. ¿Se entiende? Entonces, les voy a mostrar cuál es el estadístico de Box-Pierce. Esperen que me lo tenía anotado por acá. Okay. El test de Box-Pierce. Box es, bueno, un estadístico conocido. Box es el mismo de Box-Chendics, por ejemplo. ¿Sí? La hipótesis nula del estadístico del test de Box-Pierce es que los errores son ruido blanco y la alternativa es que no. Y el estadístico de Box-Pierce es el estadístico Q, que se llama, es n por la suma de los ρ estimados al cuadrado desde 1 hasta algún lugar. Hasta algún lugar que uno, bueno, puede elegir. ¿Sí? Y la distribución de esto es aproximadamente, no sé si es exacta, no, es aproximadamente, es asintótica, ese es el tema, es asintóticamente un h cuadrado con h grados de libertad, ¿sí? O h menos k, dijimos en general, donde k es la cantidad de parámetros del modelo que estimamos. Si estos son, o sea, yo esto se lo puedo aplicar a una serie así que me viene de la nada, y computar una serie de tiempo, cualquiera, suelta de datos, de lo que sea, y quiero ver si eso es ruido blanco o no, no le resto nada, les pone h. ¿Sí? Ahora, si son residuos, tengo que restarle la cantidad de parámetros del modelo original. ¿Sí? Eso es un detalle. Por eso, por ejemplo, no lo puedo hacer para h igual a 1 o para h igual a 2 porque me quedo sin grados de libertad. Yo lo voy a hacer para h igual a 10 por hacer algo. Diciendo que algunos lo hacen con más, pero hagámoslo con h igual a 10 y vemos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahora les cuento algo más igual, pero quiero hacerlo para que se vea. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Creo que tiene sentido, digo. Si son todos muy chiquititos, esto va a dar chiquitito. Si alguno es muy grande, esto va a dar muy grande, o sea que obviamente esto se rechaza para valores grandes, ¿no? Se rechaza para valores grandes del estadístico. ¿Se entiende? Entonces,
¿cómo? No entiendo bien cómo rechazas o no después de que acercas un número. O sea, lo comparás con una y cuadrado con tantos grados de libertad, o sea, h en este caso menos 2, porque son los residuos de una estimación que era con dos parámetros, y si te da más grande que, o sea, técnicamente, pero vuelvo un minuto, técnicamente vos elegirías un alfa, ¿sí? No sé si se ve, o sea, vos vas a tener una y cuadrado con tantos grados de libertad. En nuestro caso, si es con h igual a 10, creo que van a ser 8, porque tenemos dos parámetros en la estimación, ¿sí? Y después nada, lo que vos haces es elegís un alfa, y ese, digamos, buscas que acá haya alfa y buscas este valor. Si te da el estadístico más grande que ese valor, rechazas. Si te da más chico, no rechazas. Esa sería la lógica. ¿Sí? Digo, acá siempre es la misma lógica. Si me da más grande que el valor que acumula alfa a la derecha, en la chi cuadrado que sea, rechazo y si no, lo rechazo. Y acá siempre rechazar es que no puedo asumir lo que quiero, o sea, que no puedo asumir el supuesto, ¿no? ¿Se entienden? Este creo que le tengo que poner, no sé si le tengo que poner el alfa. Algunos te dan el p-valor, entonces lo que haces es simple que el p-valor sería el valor del estadístico, cuánto tenés para allá, y entonces comparás. Si el p-valor es mayor que alfa, no rechazás, y si el p-valor es más chico que alfa, o sea, si un p-valor chiquitito, rechazás. Esa sería la idea. La ventaja del p-valor es que no le tengo que decir el alfa, o sea, me tira ese valor y yo después simplemente lo comparo. Desde que igual a 1 hasta h, claro. Es decir, yo lo voy a hacer, lo que va a hacer es sumar todos los no estimados al cuadrado desde el 1 hasta el 10, porque yo le voy a poner h igual a 10 porque me parece un número razonable, ¿sí? Pero podría ser con h igual a 20, pero sumo hasta cierto valor. Obviamente no puedo sumar todos los ROM, ¿sí? Porque serían no sé, como que no funcionaría bien. O sea, con que ver los primeros ya debería estar bien. Salvo excepciones, ojo. Por ejemplo, si mi serie fuera mensual, ¿qué podría pasar? Eso no lo había mencionado, así que está bueno aclararlo. Si los datos que tengo vienen de una serie mensual de, no sé, consumo de turrón, ventas de turrón en pesos, mes a mes, ¿qué podría pasar? ¿Te ocurre algo? Tengo una serie de datos de los últimos 20 años de venta de turrón en pesos mes a mes. Ah, o sea que va a aumentar sí o sí porque es un valor nominal. Una cosa así sería. ¿Cómo? Ah, bueno, está bien. Bueno, eso es verdad, porque, a ver, bueno, no sé, ponele que si es un valor nominal, que puede ir creciendo al tiempo. Eso es verdad. Pongámosle que la estabilizo, digamos, que le saco la tendencia. O ponele que lo tengo en variaciones. Variaciones mensuales. ¿Cómo varía mes a mes la venta de turrones durante los últimos 20 años? Eso sí va a ser, eso en general va a ser estacionario. Sobre todo si las hacen variaciones porcentuales. Eso en general sí va a ser estacionario. Pero está bien lo que decías. Pero no se les ocurre nada. No puse el ejemplo ese. Sí, o sea, puse el ejemplo de los turrones para poner el más obvio, pero si quieren les pongo el ejemplo del pan dulce. ¿Qué tiene ese tipo de consumos? ¿Qué características tienen? Ah, que son de una época indeterminada, sería. Exactamente, o sea, son estacionales, ¿sí? O sea, esa serie, las características que va a tener, es verdad, la que yo dije originalmente podría ser no estacionaria directamente. Pero si todas las variaciones porcentuales mes a mes, probablemente sí sea estacionaria, pero además de estacionariedad, lo que va a tener es estacionalidad, ¿sí? Son consumos cuando ese tipo de series suelen tener estacionalidad. Y puse el ejemplo del turrón o del pan dulce para ser recontra obvio, pero es normal que las series mensuales en general tengan algún tipo de estacionalidad. Por ahí menos marcada, pero es muy normal que las series estacionales, en ejemplos mucho menos obvios, tengan estacionalidad, ¿sí? Entonces ahí sí puede pasar que lo que pasa un mes, que por ahí las cosas mes a mes no estén demasiado correlacionadas, pero que lo que pasa hace un mes tenga mucha influencia en lo que pasó hace 12 meses, ¿sí? Entonces, en general, en estos casos,
puede pasar que tal vez en mis residuos, o sea, yo estoy muy alumno, todo divino, pero puede pasar que en mis residuos tenga, que los primeros son muy chiquititos o no significativos, pero a lo mejor el residuo 12 pega un pico, por ahí también un poco el residuo 24, o sea, el múltiplo, o sea, a 2 años en vez de uno, justamente porque mi modelo no está captando ese comportamiento estacional donde es probable que IT esté relacionado con IT-12. ¿Se entiende? Y en general todo lo que le falte al modelo, todo el comportamiento que yo no le esté poniendo al modelo va a ir a parar al residuo. ¿Sí? Porque piensen que si acá faltara, por ejemplo, si el modelo verdadero fuera con un, más un Pi2, por ejemplo, y T-2, y yo no lo pongo, bueno, todo eso que no pongo va a ir a parar al que yo le puse como que es el residuo del modelo, el error del modelo. ¿Sí? En general todo el comportamiento que falta va a parar en los residuos. Por eso a veces mirar los programas de los residuos sirve para, si no me da ruido blanco, sirve para pensar a ver qué me puede estar faltando y poder identificar otro modelo. ¿Sí? Si el programa de los residuos se parece al de un MA, quiere decir que capaz a esto le estaba faltando un término más, o sea que en realidad en vez de un AR era un arma. ¿Sí? Eso es bastante más complicado de lo que estoy diciendo, pero como idea general, el comportamiento faltante, digamos, que yo tendría que haber puesto en el modelo, pero que no puse, se termina reflejando en el comportamiento de los residuos. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviera una serie estacional, por ejemplo, con estacionalidad mensual, podría pasar que todos los primeros, que los primeros residuos, las autocorrelaciones no sean significativas, pero en la 12 y la 24 sí. ¿Qué se hace con la estacionalidad? En general, no se agrega un término, no se hace un AR12, sino que se hace un modelo, se llama un modelo AR estacional, que tiene alguna otra vuelta que no la vamos a ver. ¿Sí? Son lo que llaman modelos SARMA, que también es como se llaman las hojas de parra, los niños envueltos, que me encantan. Porque es por stational arma, ¿sí? Por arma estacional. Pero, digo, como nota nada más, es, en general por ahí con H igual a 10 está bien. Ahora, si mi serie fuera una serie de datos mensual, mínimo hasta el 12 y les diría que hasta el 24 tengo que poner para no cometer ese error. O si fuera trimestral, es cada 4, bueno, estaría bueno meter hasta el 8 o hasta el 12 para tener varios de esos múltiplos de 4 que son el orden de la estacionalidad. ¿Se entiende? Acá la serie no viene a ningún lado, la simulé yo, así que con H igual a 10 vamos a estar. Pero son cosas para tener en cuenta, digamos. Entonces, yo encontré esta función, no me acuerdo ahora si estaba en el paquete de base, creo que no, con alguna de estas librerías, pero bueno, no importa. O capaz que está en el base, no sé. A la que simplemente le voy a meter el vector de residuos, el H, digamos, cuántos RO quiero que use, y esto es, esto era cuántos parámetros tiene el modelo original. Yo creo que son 2. Entonces, yo creo que usaron 2. No sé si usa no me acuerdo si usa el interceptor o no, no me va a cantar mucho. Después lo chequeo y le digo. Pero si lo corro, me va a hacer el test. Y acá tengo los resultados, ¿sí? Este chi cuadrado es el estadístico, en realidad. O sea, esa cuentita que yo le dije ahí, de n, de suma hasta h al cuadrado, me dio esto. Como le puse que eran dos parámetros en el modelo original, le resto 2 a 10 y me quedaron 8. Y me quedó el pi-value que es 0,255, así que es relativamente grande, así que no rechazo y puedo suponer que apegó. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ahora hacemos otro ejemplito rápido de otro para verificar, para comparar todo de corrido, porque como que lo fui, o sea, obviamente no nace esto pensando tanto, ¿no? Esto por explicar cada parte, ahora hacemos uno más de corrido. Me gustaría mostrarles, si tengo tiempo, me gustaría mostrarles qué pasa si, por ejemplo, era un arma y yo hice un AR, cómo se refleja con los residuos, pero lo hacemos si tenemos tiempo. Vamos a hacerlo con otra serie. Bueno, ¿se estaba viendo o no? ¿Cómo? Cuando hice el Box ¿se estaba viendo, el test de Box ¿se estaba viendo R? Sí. Ah, ok, no, porque ahora es como que inconscientemente en un momento lo
lo saqué y después no sé si sí o si no, bueno, nada. Perdón, ya a esta altura del año no me pidan más que esto. Entonces les quería hacer un comentario, hay otro test que en vez de Boxfields se llama Box. ¿Sí? Según Wikipedia es por Greta Ljung, que yo no la conocía realmente, y George Box, que lo que hace es una corrección de esto que, como la distribución es asintótica, siempre lo asintótico, tipo, te veo en el infinito, porque en realidad si viene es tanto, no es infinito. Entonces siempre lo asintótico, igual hay que ver qué tan buena es la aproximación para determinado n. Entonces hay una modificación de esto que supuestamente hace que el ajuste, que la aproximación, digamos, del h cuadrado sea mejor, que es el Q de Ljung-Box, que es n por n más 2, y acá es sobre n menos k. Es como que acá multiplicó por n menos k y acá multiplicó por n más 2, y de alguna manera se supone que eso, no sé, lo estudiaron y da mejor. ¿Sí? Pero obviamente para un n muy grande, como en nuestro caso, tampoco es algo demasiado relevante. Se lo cuento por yo comentar. Bueno, ahora, vamos a lo mismo, pero con otra serie que tengo por ahí cargada, que se llama X. No importa, no se puede verla. Lo voy a poner acá, vamos a darle el grafiquito, el gráfico así de evolución temporal. Fíjense que también es una serie que, qué sé yo, como no tiene ninguna característica rara, digamos, parece que no tiene ninguna tendencia, que la variabilidad es más o menos pareja, que no hay rachas de valores que se quedan por encima por debajo. Incluso hasta simple vista, si uno la mira, podría parecer que ha ruido blanco. Y por eso existe esta metodología, porque yo mirando la serie no me puedo dar cuenta si es un arma o qué. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito. Vamos a ver los paralelogramas. La faz, bueno, esto, el primero ya sabemos es el rosero, así que este ni lo miro. Tengo uno para abajo, otro para arriba, después se ven chiquititos, acá sobresalen algunos, pero ya dijimos, el tema es que va a haber de estructura. Podría ser, podemos ver, ¿sí? Ahora volvemos. Pero tengo dos básicamente. Podría ser que sean dos y se corten, podría ser que no, como todo es relativo. Y la función de tabulación parcial tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también podría ser que se corte después del cuarto, por ejemplo, o el sexto. O podría ser que en realidad una estructura como una oscilación, ¿sí? Que después, ya que en algún momento, como son estimaciones, igual se pierde, pero podría también ser eso. Tal vez no se ve tan a simple vista, ¿sí? Lo que sí les recuerdo que de todos los procesos que vimos, no había ninguno en el cual las dos se cortaran de golpe. No había ninguno en el cual los dos correogramas se cortaran de golpe en el mismo lugar o en distintos lugares. O sea, en todos había uno o dos, que es el que seguía, uno por lo menos, que es el que seguía para siempre o decreciendo exponencialmente o oscilando con decrecimiento exponencial. Y en los ARMA eran los dos, ¿sí? O sea, yo tengo que asumir que por lo menos uno de los dos no se está cortando de golpe. De los dos, ¿cuáles asumirían que es el que no se está cortando de golpe? ¿Paz? Y sería La parcial, quizás. el que no se corta. O sea, porque en un momento se tiene que cortar, ¿o no? No es que en algún momento uno o sea, de los teóricos, no es que alguno de los dos se tiene que cortar. De los teóricos, uno de los dos, por lo menos, no se tiene que cortar. Esta es la faz, que el primero ni lo miro, ¿sí? Miro estos dos nada más, y bueno, después tengo estos chiquititos, y miro la parcial. Que tengo algunos más, pero también medio que desaparecen, aunque se quedan ahí oscilando. No es que haya una conclusión acá decisiva, pero sí hay algo que me está sugiriendo. Alguien lo dijo, sí, o sea, si yo tengo que elegir que hay uno de los dos que no se está cortando, elijo decir que es la parcial. Porque bueno, tiene estos cuatro, después acá se sale de vuelta, esto se oscila un poquito más.
digo, en la comparación elegiría pensar que este es el que nos está cortando. Esto después lo veremos, ¿sí? O sea, digo, es como para empezar a sacar algo. A veces no se saca nada, digo, estos, no sé, o sea, lo más digo para que vean que incluso en estos que están hechos medio a propósito, tampoco es tan obvio todo. Pero esto digamos, este supongo que no se está cortando. Y este, puedo suponer que se corta o no. Si supongo que se corta, que para mí es lo que uno puede suponer acá, porque estos son demasiado chicos los que siguen, pero podría ser que no. Y además por la diferencia entre estos ciertos. Si elijo suponer que este es el que la faz es la que está cortando y la otra no, ¿qué tipo de proceso tengo? Un más. Un más, exactamente. Sí. Si la faz se corta, es un más. Exactamente. Y si elijo pensar que se cortó después del segundo, que es lo que pareciera estar pasando, sería un más 2. Más 2. Vamos. O sea que lo que yo haría acá es estimar un más 2. Un modelo que sea mu más epsilon t menos tita 1 epsilon t menos 1 menos tita 2 epsilon t menos 2. ¿Se entiende? Hay algo que me olvidé decirles antes, pero bueno, después si quieren lo chequeamos, también habría estado bueno chequear con lo que nos dio el phi 1 que cumpliera la condición de estacionalidad. ¿Sí? Que nos diera que el módulo de phi era menor a 1. Creo que no me acuerdo ahora cuánto dabas. Pero que vamos a ver. Nada, acá nos queda lejísimo. Bueno, no sé. Vamos, para, esperen que lo puedo contar acá, no le cambié la letra. Esperen que lo por un minuto. Me quedó la duda, nada más para ver. No. Había dado, sí, 0,71. Ven que es el módulo menor a 1 y bastante menor a 1, con lo cual es razonable suponer que es estacionario. ¿Se entiende? Pero bueno, volvamos al otro. Acá, por ejemplo, si vamos a tener un más, estaría bueno chequear que cumpla las condiciones de invertibilidad. ¿Sí? De hecho, muchos software lo que me calculan son las raíces del polinomio, de la parte más, o de la parte A, o de las dos si hubiese. Y me las tira, entonces si esas raíces son en módulos mayores a 1, está todo ok. O a veces me las tira invertidas, entonces tiene que ser en módulos menores a 1. Pero eso también es parte, digamos, del proceso de verificación, es mirar las raíces, a ver cómo quedan. Bueno, volviendo a queremos estimar un más 2, entonces vamos a estimar para X, no para Y. Y vamos a ponerle 0 a la parte AR, el ley ya dijimos que lo dejamos así, y 2 a la parte más. Vamos a calcular esto. Y ahora estimamos, listo, lo guardo. Esto ya lo charlamos, lo de la clase, el nombre y todo eso. Y entonces lo que tenemos que ver es, primero veamos que salió, digamos, que me quedó la estimación. ¿Sí? Que me tira más 1, más 2 intercept. O sea, este es el tita 1, este es el tita 2 y este es el interceptor. En realidad, les estoy mintiendo, este es el menos tita 1, lo que nosotros llamamos menos tita 1, este es el menos tita 2 y este es el interceptor. ¿Sí? O sea, si escribimos el modelo con los menos, tita 1 sería 0,70, tita 2 sería menos 0,47. Por ejemplo, si quisiéramos analizar las condiciones de Euler-Walker. ¿Sí? Si quieren, después chequenlas y vean que se cumplen, porque si fallaran las condiciones de Euler-Walker, quiere decir que toda la estimación esta no tiene sentido. ¿Sí? No sé si tiene si esto tira las raíces, me parece que no. ¿Que había la intro? No, si lo todo el sitio es todo en primera condición. Más, creo que ahí que no. Me parece que no. Bueno, no importa. Pero si quieren, después calculen las raíces y ¿cómo se llama? O usando, o en base a tita 1 y tita 2, verifiquen las condiciones de Euler-Walker para ver que tiene bastante sentido suponer que si esto es un más invertible. Que sería aparte de las cosas que hay que chequear. También hay que chequear que lo que estimamos sea significativo para que no le estemos poniendo términos de más. ¿Sí? Así que vamos a hacer el test que dijimos. Y acá me hace los coeficientes divididos de los errores estándar, que me dan también todos valores grandes, y el me tirara los pivot, los me tiraría pivot muy chicos, ¿sí? Que son bastante más grandes que 2. Con lo que hay que decir que la parte de verificación, lo que es los coeficientes sean significativos, o sea que el modelo hasta ahí no tenga como cosas de más, que me parece bien. ¿Sí?
Si me hubiese dado, por ejemplo, que el término MA2 no es significativo, probablemente lo que haría es ir y estimar un MA1 en vez de un MA2. ¿Se entiende? Y después, bueno, repetir el proceso. ¿Está claro eso? Porque si el MA2 no rechazo la hipótesis nula de que sea cero, entonces no lo meto en el modelo. ¿Está claro? ¿Cómo era eso? Si t es mayor que 2, no rechazo o rechazo la Si t es mayor que 2, hipótesis. rechazo, digamos. Si t es mayor que el valor crítico, rechazo. Pero el valor crítico digo que es aproximadamente 2 al 95%, porque como n es muy grande, o sea, en realidad es una t-student, pero como n es muy grande, los grados de libertad son muchos, y esa t-student con muchos grados de libertad es prácticamente una normal. Y el z alfa sobre 2, el z para 0,95, que sería el z 0,025, es 1,96. O sea, por eso muchas veces en estas cosas se compara con un 2 directamente. Porque total el alfa también el alfa del 5% en alguna medida es arbitrario. ¿Sí? Entonces a veces una regla muy común en estas cosas es comparar con 2. De hecho van a ver que muchas veces si en algún lado hicieron alguna cuenta así y apareció un 2 que no tiene ni idea de dónde salió, probablemente es eso, que es como el valor crítico para aproximadamente el 95%. ¿Sí? Entonces, como regla práctica, estoy diciendo lo podemos comparar con 2. Si esto funcionara bien, me debería dar los p-values o los valores críticos para que efectivamente los compare, pero la cosa es que si ven. Esto en realidad lo está, fíjense que no hizo esto dividido esto, sino que le calculó el módulo además. Como lo que está haciendo el módulo, lo que tengo que checar es que sea más grande que el valor crítico. Tomemos como valor crítico 2 y listo. Si este me hubiese dado, por ejemplo, 0,9, este 16 de acá, yo diría, bueno, entonces el término MA2 no rechazo la hipótesis de que es 0, entonces lo saco y vuelvo a empezar y estimo en vez de un MA2 un MA1. Bien, ¿se entiende? Sí, gracias. De nada. Entonces lo que vamos a hacer es ir a ver los residuos, cómo se comportan. ¿Sí? Podemos incluso hacer, habíamos hecho fíjense que, de vuelta, no me interesa, miro estos, son chiquititos. Miro la parcial, son chiquititos. Bueno, puede ser que sean residuos, que sean ruido blanco. De todas maneras, si por ejemplo me pareciera que la faz se parece a la de un AR2, me estaría sugiriendo que en realidad en vez de un MA2 es un ARMA 2,2. ¿Sí? Cosas que pueden andar o no andar, cosas que se suelen usar como herramientas que después pueden funcionar o pueden fracasar estrepitosamente. Esto es así, pero como para ideas para tener de cómo puede funcionar. El test de Oakfields, entonces, bueno, lo hice de vuelta con h igual a 10. Acá, igual acá le tengo que cambiar porque no son 2 parámetros estimados, sino 3, porque tenemos mu, tita 1 y tita 2. Lo hice de vuelta con h igual a 10, lo podría hacer con otro h, pero bueno, fíjense, con 7 grados de libertad, me da 5,5, pero bueno, el p-valor es 0,59, así que estoy recontra tranquilo. Si quieren lo hago para que vean que se puede cambiar con otro h, con 20. Ahí me da distinto, me da 0,11, pero nos sigue dando. La idea es que esto se hace para varios valores de h. ¿Sí? Algunos incluso lo hacen para todos los valores posibles de h y hasta cierto punto, y si más o menos todo funciona, normalmente se acepta. ¿Sí? De todas maneras, si uno no está conforme con la estimación, lo que puede hacer es proponer otro modelo y ir probando. ¿Sí? Así es un poco cómo funciona. No les mostré los forecast. Bueno, ahora volvemos y les muestro los forecast, que era lo importante. Y el Hacktevera, para ver si los residuos pueden ser normales, me da 0,90, o sea que estamos bien. ¿Se entiende? Aceptamos un par de comentarios de esto. Les quería mostrar el tema de las predicciones, ¿sí? Que es lo que digamos, ya que están ok, los podemos usar. Les muestro vuelta para el anterior. Y después con esta voy a volver a estimar el I con el alumno. ¿Sí? Las predicciones, que son básicamente las predicciones como estuvimos viendo nosotros en la práctica 6. Que por ejemplo en el alumno, ¿cómo se van a hacer? Voy a empezar de un cierto valor, o sea, voy a hacer
Para el IT más 1 lo voy a hacer metiendo en el modelo el IT. Para el IT más 2 voy a hacer metiendo en el modelo el IT más 1. Y así, es lo que sale de hecho de todo lo que estuvimos viendo a nivel teórico. Entonces, si yo corro esta de vuelta ante el alumno anterior, tengo la función forecast, que viene del paquete forecast. ¿Sí? La función forecast, si yo le meto adentro un arima, lo que hace es predecirme los próximos valores en base a los que ya tengo en la serie. Haciendo la cuenta que les digo, ¿no? O sea, agarra el modelo y le mete en el modelo el valor anterior para sacar el que sigue. Si fueron AR2, bueno, usa 2 y así. Entonces, y yo con el paquete forecast, fíjense que lo que tiro es, lo que me tira acá es 1001, 1002, 1003, 1004, ¿por qué? Porque como eran 1000 valores, me está poniendo las predicciones del 1001 en adelante. Y las predicciones son estas. ¿Sí? Y además me está dando los intervalos de confianza, el 80%, mínimo y máximo, y al 90%, el 95% mínimo y máximo. ¿Se entiende? La idea. O sea, estoy usando el modelo estimado que está guardado ahí en el Steam para predecir los siguientes valores. ¿Se entiende lo que está haciendo, digamos, la cuenta? Después lo de la error de estimación no lo vimos, pero la cuenta se entiende. Y después si ese forecast yo lo meto dentro del plot, acá viene la mamusca de tipos de objetos y todo, si este arima que lo metía dentro del forecast, no sé qué hace, esto debe tener que hacer el forecast. Sí, forecast, la clase, bueno. Si ese objeto de tipo forecast al que le metí el objeto de tipo arima adentro, lo meto dentro de comando plot, me tira este gráfico que no sé llegar porque son muchos, me gustaría ver si lo puedo acomodar, pero fíjense que me muestra toda la serie y a partir del 1000 me muestra una línea en azul que precisamente es el valor de esas predicciones. Y estas bandas en gris son los intervalos estos de confianza del 80 y el 90, y el 95. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que estamos diciendo ahí. Básicamente, lo que pasa con las predicciones en los AR es que van convergiendo hacia la media. Lo cual tiene sentido, porque, digamos, en los primeros tiene sentido usar la información de hace poquito, pero en el largo plazo, usar la información de hoy, la verdad que es irrelevante, porque va a ser muy poca la influencia. Entonces, como que la mejor predicción que puedes hacer ahí es la media. Por eso va a ir convergiendo hacia la media. En los MA, como hemos hecho antes, ¿dónde estamos? Y luego, con el MA2 que hemos hecho, en el MA2 es un poco menos simple la estimación, porque básicamente, como no tengo los... No debo usar los residuos para hacer la predicción, supongo. Debo chequearlo eso. Creo que debo usar los residuos para hacer la predicción. El MA2 que estimamos antes con la otra serie, acá. También me hace los forecast. ¿Qué pasó? Me descubrió el... También me hace los forecast. Acá. Estas son las predicciones para ese modelo. Y si corro el otro, el forecast, tengo ahí también me hace una serie de estimaciones, pasa que ahí no se llega a algo que está muy amontonado. Entonces se puede no quiero perder tiempo ahora. No sé, debe haber una manera de explicarlo, pero bueno, con que esas líneas no es eso es una línea muy amontonada, ¿sí? No es que sea algo, bueno, un valor, otro valor que va para arriba, otro que va para abajo y así. Okay, también con las banditas. Eso es lo que está haciendo. No sé si tengo mucho más parecido de esto, igual ya medio tarde, así que digamos ustedes si quieren consultar algo, si no se entendió algo, o si tienen alguna duda así urgente. Nada, quería que entiendan un poco cómo todo eso después lo bajamos a la realidad, porque además si no se queda en el mundo que trabajar con serie de tiempo es hacer la esperanza y las covarianzas y resolver el sistemita y todo eso y nada que ver, o sea, primero que los valores teóricos uno no lo sabe
Lo que sabemos son lo que tenemos son estimaciones y después con eso se hace todo este procedimiento. ¿Estamos? Yo de esto ninguna duda más. Lo que sí entré un toque tarde a la clase, no sé si dijiste cómo vamos a manejarnos a partir de hoy, el lunes. Sí, hay clase. No, sí, el lunes hay clase y el miércoles después hacemos repaso o consultas de último momento. Que si el lunes hay clase, vengan con preguntas de todo este tema de series de tiempo. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿algo más? Si no, nos vemos el lunes. Ok. Buenísimo, nos vemos el lunes. Gracias. Bueno, buen fin de, que anden bien. Chao, buen fin de Alejandro. Ah, Chao, bueno, fin. igualmente. Igualmente.